de la Junta Municipal en su caso. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5. Informe de los operativos para la jornada electoral. 6. Atención y seguimiento al desarrollo de la jornada electoral. 7. Informe de las personas físicas y morales acreditadas por la Secretaría Ejecutiva del IEM para realizar encuestas de salida. 8. Informe de la entrega-recepción de la documentación electoral del Consejo Distrital de Teoloyucan a este Consejo Municipal. 9. Informe sobre la acreditación de representantes de las candidaturas independientes ante el Consejo Municipal Electoral en su caso. 10. Informe de la entrega de la documentación y materiales electorales a las y los presidentes de las mesas directivas de casilla. 11. Informe sobre el desarrollo de los simulacros del sistema de información para el desarrollo de la jornada electoral que se han realizado en mayo de 2021. 12. Informe sobre la acreditación y sustitución en su caso de representantes de partidos políticos y o candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección aprobados por los consejos distritales del INE en el Estado de México correspondiente. 13. Informe sobre la solicitud, programación, organización y desarrollo de debates públicos entre las candidaturas a miembros de los ayuntamientos del Estado de México ante el Consejo Municipal Electoral en su caso. 14. Informe sobre las actividades realizadas en seguimiento a la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021 del Instituto Nacional Electoral. 15. Informe en su caso sobre la publicación de las listas de ubicación de casillas e integrantes de mesas directivas de casilla. 16. Ejecución de la segunda verificación de las medidas de seguridad visibles en las boletas electorales, actas de la jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo de la elección ordinaria de integrantes de los ayuntamientos del Estado de México. 17. Proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de mayo de 2021, discusión y aprobación en su caso. 18. Informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de mayo de 2021. 19. Informe final sobre la acreditación de observadoras y observadores electorales ante los órganos del Instituto Nacional Electoral en la entidad. 20. Informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto en su caso. 21. Informe sobre el Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo del proceso electoral 2021. 22. Informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral de la Junta Municipal del 24 de mayo al 5 de junio de 2021. 23. Informe sobre la recepción y estatus que guardan los medios de impugnación presentados ante el Consejo Municipal Electoral del 24 de mayo al 5 de junio de 2021 en su caso. 24. Clausura de la sesión. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. Por favor, solicite el consenso a las representaciones de las candidaturas y someta a votación el orden del día. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para el desahogo del proyecto de orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente.
Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestando, levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta de orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, en razón de que anexo a la convocatoria a esta sesión les fue remitido en medio electrónico los documentos que integran el orden del día, con fundamento en el artículo 171 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Secretario, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones de las candidaturas y someter a votación la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, quienes estén por la dispensa de la lectura de los documentos referidos, pido lo manifiesten levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de las candidaturas por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Gracias, secretario. Por favor, informe el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de los operativos para la jornada electoral. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo. Previamente les habíamos circulado los informes y justamente este no se les circuló porque ya lo habíamos visto en los simulacros anteriores. El sistema operativo que vamos a utilizar para el seguimiento de la jornada electoral va a ser el CIGE, del cual ya tenemos varios conocimientos, obviamente cuando estuvimos asistiendo a los simulacros de esta plataforma. Entonces me voy a permitir darle lectura al fundamento legal para el uso de esta plataforma y posteriormente detallamos un poquito. Con la finalidad de ordenar y armonizar, además de sistematizar la normatividad aplicable a los procesos electorales federales, locales y concurrentes, tanto ordinarios como extraordinarios, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó mediante acuerdo INE/CG 661/2016 de fecha 7 de septiembre de 2016 el reglamento de elecciones. El artículo 316, párrafo 1 de este reglamento señala que el instituto diseñará, instalará y operará el sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, SIGE, con el objetivo de informar de manera permanente y oportuna al Consejo General, a los consejos locales y distritales del instituto y en caso de elecciones concurrentes, como es este el caso, a los organismos públicos locales que correspondan sobre el desarrollo de la jornada electoral. Adicionalmente, el artículo 321, párrafo primero del mismo ordenamiento, establece que en elecciones locales concurrentes o no, el instituto implementará y operará el SIGE. Con este fin y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 318, párrafo primero del reglamento, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral elaboró el programa de operación del SIGE 2021, mismo que fue presentado y aprobado mediante acuerdo INE/CCOE 002/2020 por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral
el 23 de septiembre de 2021. Y tal como lo hemos venido analizando a lo largo de los simulacros que hemos llevado a cabo en domingos anteriores, la plataforma del CIGE nos va a informar cuál es el funcionamiento de las casillas que se instalarán en este municipio. Recordemos, bueno, hagamos un poquito de memoria acerca de que este sistema no lo operamos nosotros. Nosotros como IEM, nada más somos verificadores y nada más podemos consultar esta plataforma. Los personajes o las figuras que alimentan este sistema son los CAEs federales. De la misma manera, también les informo que nosotros también tenemos CAEs locales que están también en las casillas y que de manera inmediata nosotros nos podemos comunicar con ellos para que nos informen de alguna determinada situación, en el sentido de que si a alguno de ustedes, sus representantes, les informa de alguna situación en alguna casilla, nosotros probablemente la plataforma tarde unos minutos en reflejar esa determinada situación. Sin embargo, como tenemos presencia de los CAEs locales, nosotros podemos verificar la información de la que ustedes se lleguen también. No sé si tengan algún comentario con respecto a este seguimiento, a esta plataforma. Bueno, ya lo habíamos comentado en los simulacros. Y además también me permite informarles que el otro sistema del que nos vamos a estar apoyando posteriormente es del sistema CIA, que es el Sistema Informático de Apoyo a los Cómputos Municipales, el cual nos va a indicar en la llegada de los paquetes electorales, obviamente los resultados y cuáles serían de manera previa los paquetes que estarían en posibilidad de un recuento. En un momento más les vamos a distribuir los... Bueno, tenemos ya los reportes de las 7:30. Este reporte está en ceros. A las 7:30 con 0,7 segundos imprimimos el reporte en ceros, que es el primer reporte para que lo voy a ir distribuyendo para que ustedes lo puedan ir observando. No sé si... Okay. Ahorita les van a distribuir los reportes del reporte en ceros y del primer reporte que es a las 8:01. Recordemos que el primer reporte es para instalación de casillas, el segundo reporte es para inicio de votación e integración de las mismas. Entonces, ahorita les van a distribuir los reportes para que ustedes puedan verificar el comportamiento de las casillas que hasta el momento se han instalado. Esperamos un momento para que se los distribuyan. Ese que les están, que están pasando ahorita, se los van a entregar ya en copia para que lo puedan tener. Y en un momento les vamos a distribuir el tercer reporte, que es el de inicio de la votación, que para esta hora ya la mayoría, esperemos que la mayoría de las casillas ya esté instalada y ya con la votación ya iniciada. Les recuerdo, este sistema es muy dinámico. Probablemente el primer reporte fue...
En un momento más les reportan, les distribuyen, perdón, el tercer reporte. Y ahí ya vamos a poder detectar un poquito más de actividad en las casillas. Solo para recordarles, aquí tenemos nada más 3, 6, 7, 10 casillas instaladas. Y esto fue a las 8:32. Sin embargo, recordemos que algunos CAEs tienen secciones compartidas, es decir, que algún CAE puede tener la 3042 y la 3043. Si ahorita están reportando alguna, de aquí a que se traslada, pues sí pueden pasar algunos minutos. Entonces, no es así como que te extrañase que algunas casillas no tengan absolutamente ningún reporte, porque pues tienen que trasladarse. Sin embargo, le vamos a estar dando seguimiento a este sistema para ir viendo el comportamiento de la instalación y del inicio de la votación. Para ir avanzando con los puntos del orden del día, vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. Ahorita, posteriormente, les vamos a imprimir otro seguimiento para ver si ya tenemos, o al menos saber a qué hora ya tenemos instaladas todas nuestras casillas. Bueno, toda vez que no existe manifestación alguna y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. También estos informes los vamos a ir anexando al acta. Por favor, secretario, dele lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día
corresponde a la atención y seguimiento al desarrollo de la jornada electoral. Integrantes de este consejo, debido a que el informe de cómo se dará la atención y seguimiento al desarrollo de la jornada electoral les fue circulado previamente, que es precisamente este SIGE, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Bueno, toda vez que el desarrollo de la jornada electoral se va a llevar a cabo durante el transcurso del día, la atención y el seguimiento al desarrollo de esta jornada, el punto seguirá abierto con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de los operativos antes explicados. Asimismo, los pormenores del desarrollo de la jornada electoral quedarán asentados en el acta de esta sesión permanente, motivo por el cual procederemos a continuar con el siguiente punto del orden del día. Secretario, por favor, de lectura al siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de las personas físicas y morales acreditadas por la Secretaría Ejecutiva del IEM para realizar encuestas de salida. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, debido a que el informe de las personas físicas y morales acreditadas por la Secretaría Ejecutiva del IEM para realizar encuestas de salida les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación alguna y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el presente informe, mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. Secretario, por favor, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la entrega-recepción de la documentación electoral del Consejo Distrital de Teoloyucan a este Consejo Municipal. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, debido a que el informe de entrega-recepción de la documentación electoral del Consejo Distrital 12 de Teoloyucan a este Consejo Municipal les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación alguna y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. Secretario, por favor, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la acreditación de representantes de candidaturas independientes ante el Consejo Municipal Electoral en su caso. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, debido a que el informe sobre la acreditación de representantes de candidaturas independientes ante este Consejo Municipal Electoral les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe ninguna manifestación y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. Secretario, por favor, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la entrega de la documentación y materiales electorales a las y los presidentes de las mesas directivas de casilla. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe de la entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de Castilla les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación.
Toda vez que no existen intervenciones y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. Secretario, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre el desarrollo de los simulacros del Sistema de Información para el Desarrollo de la Jornada Electoral, SIGE, realizado los domingos del mes de mayo de 2021. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre el desarrollo de los simulacros del Sistema de Información para el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE, realizado los días domingos del mes de mayo, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existen participaciones y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. Secretario, por favor, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la acreditación y sustitución en su caso de representantes de partidos políticos y o candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección aprobados por el Consejo Nacional del INE en el Estado de México correspondiente. Gracias, secretario. Con respecto a este informe, me permito comentarles que esta información la genera el INE porque los representantes se deben de acreditar ante el Consejo Distrital del INE para los mecanismos de recolección al final de la jornada electoral. La Junta Distrital del INE no nos envió ninguna información a este respecto. Yo quiero suponer que sí llevó a cabo esta acreditación de representantes para los mecanismos de recolección. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna observación. Bueno, toda vez que no existen comentarios al respecto y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentada esta información misma que será anexada al acta de esta sesión permanente. Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la solicitud, programación, organización y desarrollo de debates públicos entre las candidaturas e integrantes de los ayuntamientos del Estado de México ante el Consejo Municipal Electoral escaso. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre la solicitud, programación, organización y desarrollo de debates públicos entre las candidaturas a integrantes de los ayuntamientos del Estado de México ante el Consejo Municipal Electoral y en su caso les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. Secretario, por favor, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a informe sobre las actividades realizadas en seguimiento a la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021 del Instituto Nacional Electoral.
Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que este informe sobre las actividades realizadas en seguimiento a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 del Instituto Nacional Electoral les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existen participaciones y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. Secretario, por favor, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe, en su caso, sobre la publicación de las listas de ubicación de casillas e integración de mesas directivas de casilla. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe, en su caso, sobre la publicación de las listas de ubicación de casillas e integración de mesas directivas de casilla les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. Por favor, secretario, de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a la ejecución de la segunda verificación de las medidas de seguridad visibles en las boletas electorales, actas de la jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo de la elección ordinaria de integrantes de los ayuntamientos del Estado de México. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el procedimiento para la verificación de las medidas de seguridad que deben contener las boletas electorales, actas de la jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo de la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos para el proceso electoral local 2021 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna duda o comentario antes de iniciar el procedimiento. Toda vez que no existe manifestación alguna, integrantes del Consejo, conforme al artículo 288, párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México, y en cumplimiento al artículo 163, numerales 1 y 2, y el anexo 4.2 relativo al procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral del Reglamento de Elecciones del INE, en esta sesión se verificarán las medidas de seguridad incorporadas en las boletas electorales, actas de la jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo conforme a lo establecido en el procedimiento para la verificación de las medidas de seguridad que deben contener las boletas electorales, actas de la jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo de la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos para el proceso electoral local 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México mediante acuerdo número IEM/CB/103/2021 de fecha 26 de abril del presente año. Secretario, por favor, le pido de lectura al procedimiento para realizar la segunda verificación de las medidas de seguridad visibles en boletas electorales y actas de casilla. Con gusto, señora presidenta. Segunda verificación de medidas de seguridad. Durante el desarrollo de la jornada electoral del día 6 de junio de 2021, se efectuará por los 45 consejos distritales y 125 consejos municipales la segunda verificación de las
medidas de seguridad visibles en las boletas electorales y actas de casilla de acuerdo con el anexo 2. B. La Dirección de Organización enviará por oficio y correo electrónico más tardar el 5 de junio de 2021 el listado con las 4 casillas que conforman la muestra aleatoria simple a verificar en cada distrito electoral local y municipio, obtenidas del segundo proceso informático a que hace referencia el apartado 5 del presente procedimiento. Para la verificación correspondiente se deberán seguir las operaciones que a continuación se detallan. La Presidencia del Consejo en sesión permanente del día 6 de junio de 2021 informará las medidas de seguridad visibles en las boletas electorales y actas de casilla que serán verificadas en esta etapa de acuerdo con lo señalado en el anexo 2. El Consejo definirá la casilla más cercana de las 4 que conforman la muestra simple, resultado del segundo proceso informático, para realizar únicamente en esa casilla la segunda verificación de los referidos documentos electorales. El Consejo designará de entre las personas integrantes del mismo a quienes se trasladarán a la casilla seleccionada para realizar la verificación y autenticación de las medidas de seguridad. Adicionalmente podrán participar las representaciones propietarias y o suplentes de los partidos políticos o de candidaturas independientes. El procedimiento de verificación se realizará de conformidad con lo siguiente. Para el caso de los consejos municipales, sus integrantes designarán a una persona servidora pública electoral adscrita a la Junta Municipal y a una consejería que se encuentre físicamente presente en la sesión para que asistan a la casilla seleccionada a realizar la verificación de las medidas de seguridad contenidas en la documentación electoral. Una vez en la casilla seleccionada y después de informar del propósito de la comisión a la presidencia de la mesa directiva de casilla, a las personas representantes de los partidos políticos y en su caso de las candidaturas independientes presentes, sin interferir en el desarrollo de la votación, las personas servidoras públicas electorales comisionadas solicitarán a la presidencia de la mesa directiva de casilla una boleta electoral, un acta de la jornada electoral y un acta de escrutinio y cómputo. Una vez que les fueron entregados los documentos electorales, procederán a la verificación correspondiente para su autenticación. Será responsabilidad de la comisión levantar en la casilla el reporte de verificación de las medidas de seguridad contenidas en la documentación electoral, de acuerdo con lo señalado en el anexo 2. Concluida esta operación, devolverán la documentación electoral verificada para su reintegración, cuidando en todo momento no maltratar la documentación. De la comisión electoral que ustedes van a designar hoy. Durante la referida verificación, por ningún motivo se permitirá a las personas comisionadas por los consejos ni a los presentes en el acto tomar fotografías o realizar la grabación y posterior reproducción por algún medio o dispositivo electrónico de los documentos sujetos de revisión. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Bueno, integrantes del Consejo, hago de su conocimiento que mediante correo electrónico la Dirección de Organización envió los insumos necesarios para permitir la realización de esta segunda verificación. La guía para la segunda verificación ya fue remitida a ustedes mediante correo, mediante medio magnético.
El formato de las medidas de seguridad visibles en las boletas, en este momento se las muestra el secretario. Sí, el formato. Es ese, donde van a colocar los datos que encuentren. Y la muestra aleatoria de casillas que nos mandaron de la Dirección de Organización. Nos mandaron esta muestra aleatoria que corresponde, sé que no lo van a alcanzar a ver. La primera casilla es 3038 contigua 2, 3039 contigua 1, 3040 contigua 2, 3041 básica. Y de acuerdo al procedimiento nos indican que se visitará la casilla más cercana al consejo. Y dejamos en decisión de la comisión cuál de las casillas consideran que se debe visitar, ya que la 3038, la 3040 y probablemente la 3039 son las más cercanas al domicilio de esta junta municipal. Bueno, tal como les acaba de mencionar el secretario, las medidas a verificar en las boletas electorales, acta de la jornada y acta de escrutinio y cómputo son las siguientes. En la boleta electoral va a ser el papel seguridad que debe contar con fibras visibles. El segundo es la pantalla de seguridad en toda la hoja. El tercero es la marca de agua en toda la hoja, tanto de impresión como en el papel de seguridad. Y la cuarta es la impresión perfecta perceptible a simple vista. En el acta de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, empleando para ello el uso del cuentahilos, las líneas de microtexto distribuidas en diferentes lugares. Entonces, tal como lo realizamos en la primera verificación de las medidas de seguridad en la pasada sesión, vamos a hacer lo mismo en la casilla que ustedes definan. Vamos a elegir a un consejero electoral, que ustedes decidan, o si gustan lo hacemos por insaculación. Ok, en un momentito les preparamos los papelitos. Bueno, mientras me preparan los papelitos, les vamos a distribuir pues este ya es como el cuarto reporte para ver el comportamiento de la instalación de las casillas. Este reporte fue impreso a las 9:03, hace casi 10 minutos, y todavía nos faltan ahí algunas casillas. Vuelvo a repetir, no se alarmen, representantes consejeros, seguramente ya algunas están instaladas, pero cuando vemos que una serie de casillas no tiene ningún reporte, quiere decir que el CAE sigue en otra sección.
Bueno, les voy a mostrar, o bueno, el secretario les va a mostrar los instrumentos que tenemos y que utilizamos para la primera verificación. Ya los consejeros están más familiarizados con estas herramientas y mismas que se van a llevar ahorita para la segunda verificación. Esta es la lámpara de luz ultravioleta. Esta se la van a llevar. El cuentahilos. Es una lupa para detectar ahí las letras muy pequeñas. Y las cintas son 4. Sí, en tinta azul y ahorita se lo van a llevar las 4 micas que se necesitan para el procedimiento. Bueno, vamos a hacer la insaculación. El primer papelito que salga es el consejero designado. Recordamos el procedimiento, es un consejero, un personal de junta y las representaciones de los partidos políticos que deseen acompañar, pueden ser propietarios o suplentes. Si decide ir a alguno que esté en la mesa, bueno, pues entonces su propietario o el suplente, dependiendo, puede tomar el pleno. ¿No? Nada más para verificar que si dice consejero 4, consejero 1, consejero 3, consejero 6, consejero 5. Entonces, bueno, procedemos a hacer la visita. Ya tenemos allá la copy preparado. Pero antes asignado la casilla de la muestra aleatoria que nos dijeron. La 30 por ejemplo, más ya aparece como cerrada y Los estamos imprimiendo cada 10 minutos, más o menos, para que sea un tiempo prudencial. Sabemos que este reporte puede estar impreso a las 8, a las 9:03, y seguramente a las 9:05 ya esté instalada la casilla. En esta situación. En esta situación tendríamos que ser un poco pacientes, porque recordemos lo que les había comentado.
sobre todo cuando son secciones que están juntas, seguramente es porque el CAE todavía está en otra sección y no puede hacer el reporte. Más alarmante sería que todas estén instaladas y solamente una de determinada sección no esté instalada. Bueno, pues eso sí ya sería un motivo de preocupación. Sí, va a ser una boleta y el acta de jornada electoral que seguramente el funcionario ahorita, el secretario de la mesa directiva de Casilla ya empezó a llenar, y el acta de escrutinio y cómputo que va a empezar a llenar a las 6 de la, bueno, cuando termine el escrutinio y cómputo, pero que ya tienen ahorita en su poder. Sí, de ayuntamientos preferentemente porque somos el órgano local que nos ocupa, pero si gustan hacer la verificación también para diputados no hay ningún problema. Obviamente en el formato nada más vamos a sentar la información de ayuntamientos, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, bueno, quedamos entonces que será... 3039 ya está instalada la 3039 base. ¿O no? La 3039 ya está instalada. Entonces, la 3041 básica ya está instalada, la 3041 básica, sí. Sí. Entonces, integrantes del consejo, escuchen sus propuestas y aceptamos ir a la 3041 que viene dentro de la muestra aleatoria. Ya está instalada, es la que se ubica en Acuitlapilco. O desean que esperemos unos minutos más para ver si ya está instalada alguna de las más cercanas. Ya capturaron la contigua 3, pues que esperemos unos minutos más y quizás sea la contigua 2. Durante el transcurso de la jornada electoral, el procedimiento nos indica que cada media hora. Sin embargo, a solicitud de algún integrante del consejo, podemos hacer la impresión de algún reporte. Principalmente, bueno, como lo habíamos visto en los simulacros, se imprime la instalación primero, en los primeros reportes, instalación e inicio de la votación. Una vez que sucede eso, ya nada más es el seguimiento a las casillas, así es que solamente consultaríamos los incidentes que se registren ahí. Sí, porque ya no tendría caso ver lo de la instalación, porque pues ya se supone que todas están instaladas. Durante el transcurso serían nada más solo los incidentes. Y al finalizar el día, a la jornada electoral, a partir de las 6, estaríamos checando la cierre de votación y escrutinio y cómputo. Lo mismo para los incidentes que se pudieran suscitar. Entonces, bueno, así lo indica el procedimiento. Cada media hora o a petición de algún integrante de algún integrante del consejo o información justificada. Esperamos un momento a ver si el sistema nos indica que ya están instaladas la de la 3038 o 3040.
Ya está instalada la 3039 contigua 1. Hasta las 9:26 ya tenemos reporte de instalación de la 3039 básica y contigua 1, que sí está en el muestreo, que es la de San Francisco. La 3038 aún no tenemos reporte de que esté instalada. Y la 3040, desde la 3040 tampoco tenemos reporte de que ya estén instaladas. Entonces, pues sí, sería la 3039 contigua 1. Entonces, procedemos a hacer el procedimiento para que salga la comisión en este momento de la consejera con los representantes de partido que gusten hacerlo. Y el personal de junta que nosotros designamos para esta actividad es nuestra coordinadora de logística, que tengo aquí al lado, la ciudadana Marta María Martínez Ramírez. Entonces, a la hora que gusten, consejera. Ya los representantes, bueno, los representantes ya están afuera. ¿Te van a acompañar? No sé. Adelante, por favor. Nosotros nos quedamos aquí un momento antes de continuar con el seguimiento de la jornada de instalación de las casillas que todavía tenemos pendientes. Y en cuanto regresen, continuamos con el desahogo de los puntos. Entonces, siendo las 9:31, está saliendo la comisión, y 9:31 está ocupando el representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, la mesa. Municipal electoral correspondiente al mes de mayo de 2021, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. Secretario, por favor, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Señoras, señores, integrantes del Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe final sobre la acreditación de observadores y observadoras electorales
ante los órganos del Instituto Nacional Electoral en la entidad. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe final sobre la acreditación de observadores electorales ante los órganos del Instituto Nacional Electoral de la entidad les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existen más intervenciones y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. Secretario, por favor, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta, señoras y señores integrantes de este consejo. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del instituto en su caso. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante las instancias correspondientes del instituto, en su caso, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. Por favor, secretario, de lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo del proceso electoral 2021. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo del proceso electoral 2021 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existen más participaciones y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. Secretario, por favor, informe sobre el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral adscrita a la Junta Municipal del 24 de mayo al 5 de junio de 2021. Gracias, secretario. Debido a que el informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral adscrita a la Junta Municipal del 24 de mayo al 5 de junio de 2021 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. Por favor, secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde
al informe sobre la recepción y estatus que guardan los medios de impugnación presentados ante el Consejo Municipal Electoral del 24 de mayo al 5 de junio de 2021 en su caso. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre la recepción y estatus que guardan los medios de impugnación presentados ante el Consejo Municipal Electoral del 24 de mayo al 5 de junio les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existen intervenciones y en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión permanente. Bueno, hasta el momento hemos agotado casi todos los puntos del orden del día. Como sabemos, continuamos con el seguimiento de la jornada electoral. El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión, la cual no podemos hacer hasta que una vez que se haya terminado la recepción de los paquetes electorales. Entonces vamos a continuar con el seguimiento. En un momento más me van a imprimir el siguiente reporte para ver cuál es el comportamiento de la instalación de las casillas. Adelante, representante de partido UPT. Señora Presidenta, oímos que no se ha visto una casilla en Chapala. Me gustaría saber cuál es el motivo. Ya lo estamos checando. Permítame un segundo. Sí, me informan, bueno, tal como lo vemos en el reporte del CIGE y también me informan ahorita el CAE local que está en Jaltocán, que ya todas las casillas están abiertas y ya está fluyendo la votación de Jaltocán. Ya nada más ahorita esperamos el último reporte, a ver qué nos dice el chico del INE para tener la certeza de que efectivamente ya todas las casillas tienen la votación inicial.
Ya sí nos llevamos. Primero Sonora, ¿eh? Primero. Ya por eso. Ahí sí es más. ¿Cómo no? ¿No hiciste la última sesión? ¿La última sesión? ¿Sesión final? Ah, no vino don Adolfo. ¿No lo viste? ¿No lo viste? No lo viste. Hay buenos recuerdos de esta. Sí, es muy bueno.
de iniciar campaña que andaba peleando ahí todavía, pero le dije ya, ¿para qué pelea? Ya, Como 3 años, ¿no? ya está decidido. Pero no, todo lo que fue no lo recuerdo. No. Apenas. Las estructuras, los sectores. También pueden hacer eso. Ah, sí. Eso sí, todos pueden hacer. Pero no desde la presidencia. Su peor error es pensar eso, que solamente los servidores públicos son los que Es exactamente, pero es todo una estructura. Solo checamos el nombre. Vas a ver que hay una estructura. pues si los que somos servidores Como una estructura. Sale al último. de paso la salida. Una macacha. Hace frío. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está Claudia? Claudia. Así es la segunda parte. Eso era salimos de esta mesa, seguimos siendo los mismos. Eso vamos a seguir viendo. Así de que campaña de la misma banca. Nosotros no decidimos en los partidos. Entonces, para reconocer la verdad. Se ve simple vista, ¿no? Exactamente, ya. No hay necesidad de rascarnos un poco. Vamos a revisar. Pues sí, Jamás negaremos el equipo físico que tenemos. lo bueno que piensas eso. Era en serio lo que se Ya, tú todo se ha hablado mucho. Con lo del COVID se han hablado mucho. antes entramos a la cocina y que cerramos. Ahora, ¿no? Con trabajo que ver la puerta, porque se han cerrado. Hasta para ayudar. Se tocó los puntos de violencia. Gracias a Dios. Nos van tocando a todos. ¿Cuántas medidas había trabajo? Prometieron pan, bueno, prometieron pan. Ahora ya son el mismo, hay que arreglar. Mínimo las fotos, manda la foto.
los demás, pues, no. Integrantes del Consejo, en el reporte que estamos viendo ahorita, estamos viendo que ya la 3040 ya están instaladas, solamente nos falta la 3036 contigua 4. Si gustan pasar a tomar el desayuno y pueden dejar a su suplente adelante, o si gustan esperar a que se reporte la 3036 instalada, como ustedes gusten. Obviamente, de todos modos, nosotros nos quedamos a seguir con el reporte, pero si gustan ir pasando, lo pongo en la mesa. No sea porque no te... Pero no sale un receso para el desayuno. No, no podemos abrir recesos, este es permanente. También hablaba de la clausura de la sesión. No, claro que no. Pero escuché mal, ¿no? No, hablamos de la clausura de la sesión, que es el siguiente punto de orden, el cual lo vamos a hacer hasta que llegue el último paquete electoral. Así es, receso no puede haber como tal recesos, por eso es que yo o el secretario se tiene que quedar aquí presidiendo el pleno, y 3 consejeros pueden pasar y 3 se quedan para que tengamos todavía el quórum legal. Y los representantes, si tienen algún suplente, se pueden ahorita cambiar. Bueno, ya lo dejo a ustedes que quieren salir. De todos modos, si se presenta algo relevante, pues los llamaría. Si es que no tiene suplente, los llamaría para que volvamos a ver. Sí.